Hoy domingo 28 de agosto tuvo lugar aquí en Villaviciosa, Asturias, la Vuelta Ciclística. Todos los años por esta fecha, en el verano, se reúne una maratón a correr por todas las calles. Todas las calles hacen un circuito en el pueblo donde cierran calles, etcétera, y se corre la maratón. Eso es propio del verano. No solo es la villa es un lugar de mucho ciclismo. La gente monta mucho la bicicleta, hay tiendas especializadas de bicicletas, bastante grandes además, donde se alquilan bicicletas también. No solo se compran todos los instrumentos, sino que se alquilan bicicletas también si quieren dar paseos los turistas en el verano. Es una opción más. Ahora, también tengo que decir que en Villaviciosa el año pasado, cuando estábamos de pandemia, aquí en Villaviciosa se inició por primera vez en Villaviciosa, claro, la Vuelta Ciclística a España. Aquí en España hay mucha tradición con el ciclismo. Yo quisiera que ustedes vieran Les decía que yo quisiera que ustedes vieran cómo en el tiempo de la Vuelta Ciclística a España, en todos los bares, a cualquier hora, están transmitiendo las etapas, los momentos. Se sigue el ciclismo en España. No voy a decir que más, porque no es más. El primer deporte en España es el fútbol, por supuesto. Pero el ciclismo no se queda atrás, Y la gente discute y saben y apuestan y viven el ciclismo, porque además, como ven, este es un pueblo pequeño de 5.000 habitantes. Villaviciosa es un pueblo muy pequeño, y yo les voy a grabar para que vean qué clase de tienda especializada de ciclismo hay aquí en este pueblo. Ya les decía que no solo es una tienda de bicicletas, de vender bicicletas, de todos los aditamentos y de todos los complementos que se llevan en la bicicleta, pero además arreglan. Hay un taller de bicicleta ahí también, pero además, si quieres alquilar, no tienes una bicicleta y quieres alquilar por hora, o te apetece dar una vuelta en bicicleta, llegas a la tienda, alquilas la bicicleta y recorres el pueblo entero y un poco más allá por toda la carretera. Yo recuerdo que yo en bicicleta iba hasta las montañas por la carretera Oviedo. Total, que hoy estaba desayunando y me despertó como que si fuera a entrar el helicóptero por la puerta de atrás de mi casa. Y
cuando me asomo veo que efectivamente hay 2 helicópteros que están siguiendo desde el aire la ruta de los ciclistas, están grabando todo el evento y tal. Eso es normal. Bueno, eso era lo que quería presentarle hoy. La vuelta ciclística del verano en Villaviciosa, Asturias. Hasta luego.